Entonces, pues voy a sencillamente mencionarlo. Hay otras cosas que tienen fundamento biológico en computación, que son los virus, los mundos artificiales, las hormigas artificiales, los sistemas inmunes y el arte evolutivo. Entonces, ¿qué pasa? Los mundos artificiales son diseñados para resolver ingeniería muy específicos, para observar mecanismos de evolución. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen redes booleanas estocásticas, Daisy Ward, hormigas artificiales, sistemas inmunes y entornos para virus. Por ejemplo, hay software que sirve para mirar la evolución de los virus. Entonces le coloca cuánto es la transmisión, le colocan cuántos individuos inicialmente son activos. De hecho, esa simulación dio bien con el COVID-19. No sé si lo recuerdan. ¿No recuerdan esas clases ahí? ¿O estaban jugando demasiado Yasuo en Globo? ¿También? Yo me acuerdo de un estudiante una vez que le escuché la aquí. No, no juegan. No, ya, ¿qué juegan ustedes? ¿Free Fire ya? ¿Ya ni eso? ¿Qué se convirtieron? O sea, si ya ustedes no juegan nada. Yo se imagino ustedes llegan a la casa y es todo el día ahí sentados en la silla y ahí quietos todo el día esperando a la hora de dormir. No. Bueno, entonces, básicamente este DC Word, vamos a verlo un poquito. Lo tengo acá, Daisy Word. Es Daisy Word. Entonces, muchachos, este Daisy Word es para mirar la evolución de la Tierra a partir de unas condiciones iniciales. O sea, ustedes pueden hacer, ¿dónde está acá? El mundo de las margaritas. ¿Qué pasa? En este Easy World es un mundo parecido a la Tierra, donde ustedes colocan unas condiciones iniciales. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes colocan condiciones iniciales, por ejemplo, cuánta radiación solar llega, cuánta radiación se refleja. Ustedes pueden colocar la composición del aire, cuánto hidrógeno hay, cuánto nitrógeno hay, cuánto oxígeno hay, qué elementos químicos hay, cuánta agua hay. Y ponen a correr la simulación. ¿Ustedes qué creen cuál es la idea de ver? Si aparece o no vida. ¿Sí? ¿Aparece o no vida en este lado? O sea, sirve para, lo utilizan para estudiar las condiciones iniciales en que originó la vida en la Tierra. De hecho, si vamos a la Tierra primigenia ¿cómo era? Teoría científica. Ahora, si ustedes, pues depende, porque si ya hablamos de la teoría religiosa, de cambia la cosa. ¿Sí? Vamos de la teoría científica. ¿Sí? Recuerden que este curso, sí, el curso, pues bueno, ya si ustedes llegan a la casa, no, mi profesor me está diciendo que lo que creemos está mal, no, simplemente un punto de vista, no vayan a esponjar. Entonces, bueno, básicamente, la Tierra primigenia era sencillamente un planeta era un planeta que estaba lleno, sobrecalentado, o sea que el planeta estaba lleno de lava, ¿sí? Y que le caían todo el tiempo meteoritos. El planeta originalmente estaba compuesto principalmente por carbono por hierro, carbono, hierro y ¿cuál era el tercero? Bueno, no me acuerdo. ¿Qué pasa? El planeta se empezó a formar a partir de choque, o sea, básicamente la Tierra que era antes de su origen era una secuencia de meteoritos que empezaron a acumularse por la gravedad, ¿sí? Con el paso de los millones de años el planeta recibió bombardeo de meteoritos, que incluyó agua, hidrógeno, helio y todo eso. Con el paso del tiempo el planeta se enfrió, ¿sí? Entonces eso permitió que esos gases pasaran de bueno, que convirtieran en la atmósfera y en la Tierra. ¿Qué pasa? Usted tiene un planeta lleno de elementos químicos y con una atmósfera. La atmósfera era 98% nitrógeno, por cierto. No era oxígeno. De hecho, el oxígeno apareció por algo chistoso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto allí que no se sabe. Porque tenemos un conjunto, tenemos una Tierra primigenia, ya enfriada, que tiene charcos de agua en la que está interaccionando moléculas basadas en carbono, las moléculas orgánicas. ¿Cuál es el punto en que pasamos de moléculas orgánicas a vida? Hay miles de teorías sobre eso. Podemos poner la mano de un dios, ¿sí? Sencillamente las hizo. Podemos colocar
un rayo que cayó en un charco de esos y originó una reacción de una partícula autorreplicante. Porque la vida es autorreplicante. Si usted pone a mirar la vida a su nivel celular, ¿qué hacen sus células? Replicarse. La célula cardíaca no sabe que está latiendo. Ella únicamente sabe que recibe alimento y ella ¿qué hace? Se replica. ¿Sí? O sea, nuestro corazón se renueva. ¿Sí? Bueno, nuestro cerebro no, pero nuestro corazón sí, en parte sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las células a nivel celular ya están replicando. ¿Qué pasa? Allí en un punto cuando aparecen estas moléculas autorreplicantes porque se han podido reproducir en laboratorio, ¿cómo podemos saber de esas partículas autorreplicantes a vida? Allí hay un salto, o sea, allí hay un salto que no se entiende. Uno de los libros del curso, bueno, que pone el profesor Ángel, pero yo no lo puse porque yo lo leí, pero no lo entiendo en totalidad, el profesor sí, habla sobre eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasamos de esas moléculas allí a vida? O sea, ¿cómo podemos decir que una molécula autorreplicante llega al punto que adquiere tal complejidad que la llamamos vida? Entonces, ese libro aborda eso, pero el libro también deja muchas preguntas abiertas. Porque realmente se hablan de procesos, pero nunca se dice cómo pudimos pasar de eso inerte a algo vivo. O sea, algo que conocemos como vivo. La historia de nuestro planeta es chistosa porque 96% de nitrógeno, eso lo podemos respirar. Yo que sepa, nitrógeno no respiramos. ¿Qué respiramos nosotros? Oxígeno. Resulta que las primeras bacterias que aparecieron después de esos procesos, ellas comían nitrógeno y de los procesos químicos que ocurrían internamente soltaban oxígeno. ¿Qué pasó con ese crecimiento sin control de esas bacterias? Durante mucho tiempo, estamos hablando de cientos de millones de años, eso es un tiempo que nosotros no podemos ni imaginar. ¿Qué pasó con la atmósfera? Se cambió de oxígeno y ¿qué creen que les pasó a las bacterias? Se murieron en la primera extinción masiva. Y las bacterias, y por eso es que este curso también está dotado de computación evolutiva, porque las bacterias se replican y cuando ellas se replican aparecen pequeñas mutaciones. El 99% de las mutaciones son mortales. ¿Qué pasa cuando un ser humano sale mutado? La mayoría de las veces. Sale un niño que no tiene pulmones, pues no puede vivir. Sale un niño sin corazón, no puede vivir. Sale un niño con hidrocefalia, que es una mutación genética, pues va a morir. Un niño con hidrocefalia no pasa de un año, son casos muy raros que pasan de un año. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, algunas mutaciones, pero estamos hablando de unos millones, va a aparecer de pronto alguien con la capacidad de respirar sobre el agua, o va a aparecer alguien que tiene mayor facilidad de ser más fuerte, o alguien que es mucho más, que puede formar conexiones neuronales mucho más rápido, que es mucho más inteligente. Esos son mutaciones evolutivas aventajadas. En medio de la reproducción de esas bacterias aparecieron bacterias que pudieron procesar ese oxígeno y soltaron CO2. ¿Qué creen que pasó después? Se llenó de CO2 y hubo otra extinción masiva. Pero miren que ya después, y poco a poco el sistema se equilibra, ¿sí? Porque miren que nosotros vivimos en la atmósfera que nosotros tenemos es muy similar a la que tenían los dinosaurios. Pero antes teníamos oxígeno, ¿no? Antes tenía más oxígeno, sí. Pero es vaivén. O sea, sube el CO2, baja, sube, baja, sube, baja. Es un vaivén. Ahora es que en lo último ha subido, pero si se compara hace 300.000 años, estamos como en el mismo nivel. O sea, es un vaivén. O sea, eso es un sistema caótico que se estabiliza. ¿Sí? Llega a un sistema de estabilización. Y bueno, y pues básicamente este juego pues está basado en estas reglas, ¿sí? Lo que yo les decía. Sistemas inmunes. Las hormigas artificiales, como algoritmo, básicamente ellas trabajan sobre algo que se llama, ustedes tienen un conjunto de soluciones, ¿vale? Digamos 5, 7, 9, 10, 11, por ejemplo. Y usted tiene una regla que las actualiza. Por ejemplo, siempre le suma 1. Pero ellas siempre tratan de seguir un camino. ¿Cuál es el camino? Una feromona. Entonces, digamos que ¿cómo clasificamos las hormigas? Entonces, por ejemplo, digamos que hay una función de más, pero esta 5 es la que más se acerca a la solución. Entonces, esta le aplicamos la función. ¿Qué creen que pasa con las otras hormigas? En lugar de incrementar, ellas decrementan, porque trata de parecerse a quién? Al 5. ¿Sí me siguen allí? O sea, a diferencia de los algoritmos evolutivos, los algoritmos de enjambre basados en
Entonces, ¿qué pasa? Hay una hormiguita, estas hormiguitas son mayores, pero ¿qué pasa? Esta es la que mejor fines tuvo. ¿Qué creen que sucede? En vez de aumentar, van a disminuir. Tratan de seguir a la hormiga que está mejor, pues, o sea, en términos de fines. O sea, es un algoritmo que busca las soluciones a partir de seguirla mejor. ¿Sí? Implementar esto tampoco es difícil. Yo sí he curso de computación evolutiva que metería en campo. Porque la idea es muy similar. Son algoritmos que trabajan de una manera pues muy diferente a como ustedes están acostumbrados. ¿Sí? Que es como la lógica, o vaya grafo, o aplica un algoritmo dinámico, un algoritmo clínico, sino que usted tiene un conjunto de soluciones y le aplica alguna estrategia para parecerse a lo que usted está buscando. Pero usted tiene que conocer qué sabe, y esto es un área de inteligencia artificial de todas maneras. No sé si el profesor Joshua les explicó algo de eso en día. No, es que ya tiene mucho tema. Sí, tiene muchísimo tema. Todo depende de eso, y esto es inteligencia artificial, porque a la larga usted trata, es como estar en un camino sin luz, pero usted sabe dónde están los demás. Y se sabe que hay una persona que está más cerca de la luz, aunque no la puedan ver. ¿Qué hacen ustedes? Pues siguen a esa persona. ¿Sí? Básicamente. El caso de algoritmos genéticos pues incluye algo de sexo, entonces pues no vamos a hacer de ello, pero bueno. Listo. Hay entornos para virus, aquí va de TomRay, que es un software para predecir virus. De hecho, se hicieron simulaciones del COVID-19 y pues bastante interesante. Ustedes pueden hacer juegos donde pueden estudiar la diseminación de los virus, y el COVID-19 resultó bastante interesante. De hecho, ¿saben cuáles son los virus que más se expanden? ¿Los más mortales o los menos mortales? Los menos. ¿Qué pasa si usted mata a su anfitrión? Pues no se puede reproducir. Entonces, eso que vaya a aparecer un virus que los mate a todos es antibiológico. ¿Por qué es antibiológico? El virus no quiere morir. ¿Qué quiere hacer un virus? El virus no sabe, el COVID-19 no sabe que nos está enfermando. ¿El COVID-19 qué quiere hacer? Quiere reproducirse. O sea, lo único que quieren los virus es reproducirse. ¿Por qué el virus bajó su mortalidad en los últimos tiempos y ya se convirtió en una gripa más? Porque al virus le conviene más dejarte vivo, que contagies al mayor número de personas posible, en lugar de matarte y que pierda la oportunidad de contagiar más gente. Entonces, por eso las películas que tratan de esos virus así ultramortales, el problema es que si el virus es muy mortal, sí se contagia mucho al principio, pero ¿qué pasa después con el contagio? Se cae. ¿Por qué que cae? Porque ya la gente nosotros somos seres conscientes. ¿Qué pasa si hay un virus supermortal? Aquí en Tuluá. ¿Qué es lo correcto? Aquí aparece el virus más mortal de la historia. Te mata en 15 segundos. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué haría una sociedad inteligente? Pues aíslo la ciudad, que mueran todos, pero no vamos a morir todos. ¿Ya? O sea, sencillamente cerco la ciudad. O si pasa en un país, pues aislamos ese país. Entonces, y además un virus que mate tan rápido, usted no alcanza a vivir lo suficiente para contagiar a otros. Entonces ese es el problema. Entonces usted cae enfermo y ya no se puede mover más. Así se muere en medio de la calle, pero usted ya no puede moverse, ya no puede hacerlo. Entonces, pues, una teoría del virus zombie, pues tiene un problema. Un virus no es lo suficientemente consciente como para controlar tu mente para que empieces a morder a los demás. Eso no tiene sentido tampoco. O sea, como un virus, como les menciono, el virus únicamente sabe que debe replicarse, no más. Entonces miremos el caso del virus T, que lo convierte usted en un zombie. ¿Cuál es el problema? Si ustedes pillaron, los zombies tienen cierta conciencia colectiva. ¿Qué buscan los zombies? Morder, ni siquiera comer, morder. Entonces un virus le va a ordenar a uno muerda. Entonces pues, o sea, yo la verdad la causa de la extinción humana yo veo dos. El holocausto nuclear, que nunca hay que descartarlo, o la segunda es que acabemos con los recursos del planeta. También podría ser una IA que tome el control de un equipo militar. O sea, la de Terminator no es del todo descabellada. Pero la más probable, dado nuestro comportamiento como especie, es el holocausto nuclear. ¿Sí? Estados Unidos y Rusia se bombardean, no vamos a sentir absolutamente nada. Pero hablemos en 15 días. ¿Qué creen que pasa en 15 días?
más o menos 2 semanas. Se estabiliza todo. La atmósfera. Se llena de radiación. ¿Y qué nos va a pasar con radiación? Nos da cáncer. La radiación muta las células. ¿El cáncer qué es? Es una mutación de una... El cáncer es una enfermedad. ¿Por qué el cáncer es tan difícil de combatir? Porque es que no es un agente externo, es tu propio cuerpo que se ha rebelado contra ti. O sea, usted tiene cáncer de hígado, es que una parte del hígado está rebelada en contra del cuerpo. ¿Por qué se revela? Porque es que está creciendo sin control. Y la radiación produce esas mutaciones. ¿Sí? Produce esas mutaciones. Entonces nosotros vamos a morir de cáncer. ¿Sí? Si en caso que haya una guerra nuclear. No, prefiero la verdad preferiría estar en Nueva York. Porque pues ustedes saben que el cáncer es una enfermedad pues bastante compleja y dolorosa. Entonces eso es lo que el posible final. Y el otro, la falta de alimentos, va a producir una hambruna a nivel mundial. La población cae y cae por debajo de un mínimo. El mínimo pues para que se pueda reproducir. Por ejemplo, dicen que cae el último hombre y la última mujer sobre la tierra, que puedan reproducir y repoblar la tierra. ¿Ustedes qué piensan que eso es posible? No, en 2 generaciones se mueren. ¿Por qué? Por la variabilidad genética. Porque resulta que la combinación de nuestros genes no funciona bien si son muy semejantes. O sea, lo de, ¿cómo se llama eso? De tener hijos con la propia familia, ¿cómo se llama eso? Incesto. El incesto. Por eso es que el incesto, desde que hay memoria de escritura, siempre ha sido castigado, pero no es porque sea la misma familia, eso tiene un motivo, porque los hijos que salen de esas relaciones tienen mayor riesgo de mutaciones genéticas. Entonces sí, usted puede tener hijos, usted digamos, usted es un hombre y cada una mujer y pueden tener hijos, pero ¿y ellos cómo van a tener hijos? Le toca o con usted, o con ella, o entre ellos. No hay más. ¿Cómo hacen? ¿Y qué pasa? Eso puede funcionar en una generación, pero las mutaciones empiezan a aparecer 2 o 3 generaciones después. O sea, esto está condenado al fracaso. ¿Sí? Hay una teoría que explica justamente este proceso evolutivo del simio al ser humano, al erectus, que supuestamente dice que, pues, a mí me parece que no va, pero me parece curioso. Y supuestamente los seres humanos destruyeron el planeta que tenían por allá en su lugar y solamente sobrevivió varias especies que se repoblaron a través del universo, y una de esas vino a caer acá. Entonces obviamente tenían una tecnología lo suficientemente grande y como solamente era una pareja, les tocó reproducirse con lo que era más parecido a ellos, por los simios. Y a partir de ahí fue que tenemos el porcentaje de genes muy similar. Uy, pucha, eso hubiera sido muy difícil. No, pero la gorilita está bonita, ¿no? Debe tocar decirlo así. Sí, de hecho, del paso de hecho hay cuando están caminando 2 patas, hay uno que es el Homo, sí, antes del Homo erectus, no me acuerdo cómo se llama, el Homo artillo no sé qué, artiopoliquecus. Allí hay un salto del tamaño del cerebro, es el doble. Y ahí es donde no saben qué pasó. Ese es el famoso eslabón perdido, porque está el Homo artilopiquetus, y luego pasa el Homo erectus, pero es que el problema es que el cerebro se duplicó, entonces no saben cuál fue el paso allí. Y de hecho, el paso previo a nosotros, que es el Homo erectus al Homo sapiens, tampoco se sabe, porque es que el Homo erectus tenía un 75% de tamaño de masa cerebral, y el Homo sapiens, pues, y además que no se sabe en qué punto empezaron a ser conscientes. Entonces, o sea, realmente hay un paso allí que es difícil de entender. Quizás algún día lo entendamos, pero no sé, en nuestras vidas lo dudo. Quizás no, ustedes más jóvenes que yo. Bueno, muchachos, bueno, lo que les explicaba, ¿no? Lo de la feromona. Lo de la feromona. Miren, seguir un rastro, llevando la comida al nido. O sea, hay varias formas. Esta es de la vida artificial. Sistemas inmunes. Pues de sistemas inmunes, ¿se acuerdan del tema de las vacunas? Había la Pfizer y la AstraZeneca. ¿Por qué la gente quería Pfizer? No tiene que ver que sea una dosis, 2 dosis. Lo que pasa es que la Pfizer
es una cadena basada en frecuencias de ADN. Y la otra es basada en COVID muerto, en el cual usted tiene eso, ¿vale? ¿Qué pasa con los sistemas inmunes? Ustedes tienen su sistema inmune, pero como el sistema inmune aprende a identificar un nuevo patógeno. De hecho, nuestro sistema inmune ya identifica el COVID-19, porque estamos sin tapabocas, como se pueden dar cuenta. ¿Pero por qué sucedió eso? Resulta que nuestro sistema inmune tiene dos tipos de células, las células T y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son células que detectan algo que esté por fuera normal y vuelven la célula y la embuten, ¿sí? En caso que detectan un patógeno, pero eso no sirve para virus. Bueno, sí sirve para virus porque los glóbulos blancos destruyen las células. Hay unas células que llaman células T que son encargadas de coger pedacitos de los virus y producir proteínas para que los glóbulos blancos puedan reconocer a las células que están contagiadas. O sea, sí, básicamente es como decir, todos los que tienen camisa negra son capuchos, ¿sí? Eso es como una regla así. Pero ¿qué pasa? Eso no lo sabemos. Sabemos que hay 3 capuchos involucrados en este, bueno, 3 capuchos y medio involucrados en este salón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé eso, pero yo quiero sacarlos del salón. Entonces, ¿cómo me identifico eso? Básicamente una célula T se encarga de decirle, vea, los que tienen camisa negra son los que son capuchos y son los que usted debe trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo como glóbulo blanco ya identifico esa proteína, es una proteína identificada y yo sé que esa célula está contagiada o sea, este salón está contagiado de capucha, entonces ¿qué hacemos? Destruimos el salón, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? En el caso de las dos vacunas, la Pfizer trabaja directamente sobre la proteína, la secuencia de ARN, es decir, que no hay que hacer el proceso, sino que una vez le decía quién es la célula infectada. En el caso de la AstraZeneca, eran las partículas del virus, tenían que hacer el cuerpo un proceso para extraer las proteínas y poderlo hacer. Por la Pfizer era más rápida que la AstraZeneca, en ese sentido. Ahora, nuestro sistema inmune aprende así, básicamente, y ahí no es tan sencillo, porque es que la célula T apenas adquiere el virus, ella empieza a soltar las proteínas todo el tiempo, pero esas células te pueden morir, o sea que usted puede perder la inmunidad. O sea, digamos, si usted está expuesto una vez, puede perder la inmunidad. ¿Qué pasa? Eso dura, la inmunidad dura si usted se contagia muchas veces, porque ya el cuerpo ya empieza a esas células ya se empiezan a reproducir. Pero si es un virus que aparece una vez, su cuerpo como a los 2 o 3 meses pierde la inmunidad porque las células se mueren, ¿sí? Y el cuerpo no conserva esa memoria. No sé si pillaron allí, ¿sí? Entonces, bueno, los sistemas inmunes básicamente pues es otra aplicación de la vida artificial y también se puede modelar con autómatas celulares. Hay un artículo interesante sobre eso. Bueno, arte evolutivo. Miren acá. ¿Esto qué tipo de arte es? Arte fractal, bien. Arte fractal, los fractales se pueden utilizar también para arte. Ustedes pueden diseñar, y de hecho, recuerden que un fractal es una función matemática sencilla. Ustedes pueden diseñar un programa para que les pinte una cosa de esto, y no es complejo. Y no es nada complejo. Bueno, esto es arte fractal. Miren, ¿qué tal este? Bueno, eso no se ve bien. Esto es una vista bonita. ¿Qué tal ven este acá? Eso podría estar en el museo. Hay un cuadrito, y usted sencillamente con un software va a una litografía, lo imprime y lo pega en un cuadro. Y la mamá es, uy, se pinta muy bonito. Pueden impresionar o pueden impresionar a su media tronca y decirle, vea, aquí le cae un cuadro de un artista desconocido y me costó mucho. Y usted lo hizo en 3 o 4 líneas de código. Puede decir el cuadro perdido de Picasso. También podemos tener música evolutiva. ¿Quién es el que está haciendo la tesis aquí? Cuéntanos. Que le cuento, profe, pues lo estoy haciendo con algoritmos genéticos y tal cual usted lo mencionó en cuanto a la población, que serían las notas musicales, la reproducción, el cruce y luego pues el fitness. Y por ejemplo yo le preguntaba que cómo se califica el fitness, porque es que en música yo he visto que hay como 3 formas, si no estoy mal, que es usted mismo como persona, porque pues es que calificar la música es como bastante abstracto. Y ambiguo. Ajá,
a eso también. Entonces usted mismo califica sí, la música que reproduce y pues hace exactamente lo que usted ha mencionado. Entonces cada población usted le va calificando y va pues teniendo en cuenta eso y al final pues hay resultados chéveres. Sí, de hecho ustedes vean, les doy un ejemplo, con una canción de Shakira y una canción de Maluma. Entonces, una reproducción sencilla es coger la mitad de la música de Shakira y la última mitad y pegarlas. A ver, canta la mitad Shakira y canta la mitad Maluma. Ahora, podemos coger individuo y, por ejemplo, mezclarlo con música, lo que sé, Ricky Martin. Entonces pueden tener un tercio Ricky Martin, un tercio Shakira y un tercio Maluma. Y así hasta tener pequeños pedazos por notas. Les puede salir algo. Entonces pueden coger, por ejemplo, canciones y fragmentales. Y usted puede tener, digamos, un 10 milisegundos Shakira, 10 milisegundos Maluma, 10 milisegundos, ¿cómo se llama ese que canta con la nariz de música popular? ¿Rivera? Yo no estoy con compromisos, me canta así. Johnny Rivera. Johnny Rivera. ¿Alguien le gusta? Bueno, entonces no aprendía nada. Entonces, o sea, como ustedes pueden generar una canción interesante, o sea, coger fragmentos de 10 milisegundos de cada uno. Y ustedes pueden, por ejemplo, puede salir hasta un ritmo interesante. Por ejemplo, se podría hacer eso, ¿sí? A partir de videos más grandes, una música de Shakira y de muchos artistas y generar una diferente. O, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, que es lo que se suele hacer con notas musicales. Esa idea de tesis me gustó. Coger como 100 diferentes discos de música diferente y tratarlos a ver qué sale. ¿Sí? De pronto hasta sale el reggaetón de ahí. Bueno. Bibliografía. Bueno, estas eran como las aplicaciones y vamos a hacer el cierre del curso. Cierre de curso, conclusions. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Podemos decir que la mayoría de sistemas del universo son complejos adaptativos, lo que vimos al principio de sistemas complejos. Se ven fenómenos de alimentación y fenómenos de emergencia. La vida es una emergencia, por lo que yo les estaba contando. ¿Qué pasó en esa tierra primigenia llena de elementos químicos? ¿Cómo surgió la vida? Y eso es lo que se trataba de entender. ¿Cómo podemos explicar la conciencia? De hecho, el profesor ya está jubilado. En lo último que él escribió, él trató de entender la conciencia desde el computador. ¿Cómo podemos entender la conciencia desde el computador? De hecho, tiene un paper interesante publicado sobre eso. ¿Cómo podemos entenderla? Porque si la conciencia apareció en un sistema biológico, y lo que nos muestra este curso que podemos trasladar de sistemas biológicos al computador, o sea, sistemas complejos biológicos al computador, y la conciencia siendo un fenómeno emergente, ¿será que podemos simular conciencia aquí? Esa es una de las preguntas abiertas. ¿Sí? ¿No? Ahora, ¿en el computador tome conciencia? ¿Qué harán ustedes ahí? Yo le digo, no, mano, hágame de clases por mí, yo cobro. Pero por ejemplo, eso como estaba viendo ahorita, no sé cómo se llama que le estaba prediciendo lo que tenía que escribir en el algoritmo. Eso no es un cierto nivel de conciencia. No, le está prediciendo con base a lo que se está haciendo. Sí, pero sigue siendo IA, o sea, no es IA fuerte. Es un sistema entrenado. Y aunque a mí me sorprendió la sugerencia que me dio, porque yo de derecha a izquierda y me la mostró bien, con las condicionales. Pero sigue siendo un sistema de reglas diferentes. No, o sea, conciencias, por ejemplo, que él me dé, por ejemplo, podría ser diferente, ¿no? ¿Por qué no haces el algoritmo de esta otra manera? Oigo, no quiero hacerlo. Hágalo usted. Eso es una respuesta no esperada. No quiero hacerlo. ¿Cómo así? Hágalo. Entonces, esa es la vaina. Los sistemas los vemos en todas partes, en la sociedad, en la economía, entre otros. Los sistemas surgen por evolución cuando se dan las siguientes primero, población de individuos. Lo segundo es que haya reproducción asexual o sexual. Resulta que la reproducción sexual y bisexual a largo plazo produce los mismos resultados. O sea, nosotros podríamos duplicarnos, sino que la evolución es más lenta. O sea, nosotros tenemos hembras y machos precisamente porque la variabilidad genética de la mujer y la variabilidad genética de uno hace que el bebé pues adquiera las dos variedades. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con la clonación? De que el individuo que sale de mí va a ser aproximadamente igual a mí. Pero ¿qué pasa? En el proceso de replicación aparece la mutación.
Solamente el cruce no es estrictamente necesario, sino que hace el algoritmo mucho más lento. O sea, vos podés probar tu algoritmo sin cruce, va a poder. Si puede, sí, solo computación se puede. ¿Sí? Bien, los iba a variar las características de los padres, pero con cierta variabilidad. O sea que hay mutación. Si no hay mutación, de hecho, lo más importante en los algoritmos evolutivos es la mutación, porque nos dan el espacio de búsqueda mayor variabilidad. Eso, bueno, si les gusta una particularidad selectiva y hay una presión selectiva, se ha explicitado, explica qué es presión selectiva, la función de fitness. ¿Qué tan bueno es el individuo para el medio? Por ejemplo, si yo soy un pescado y nazco sin escamas, ¿cuál es el problema? Soy un pescado sin escamas. No le falta tanto la número uno, no se pueden mover tan eficientemente. Y número dos, no están blindados contra las bacterias de la piel. Las escamas los blindan contra organismos peligrosos en el agua. ¿Sí? Las escamas hacen un filtrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la presión selectiva. ¿Sí? Y la presión selectiva puede ser en contra o puede ser a favor. Por ejemplo, un ser humano que aparezca, yo qué sé, con 4 brazos. No se puede 4 brazos. ¿Será que tiene ventaja o ventaja evolutiva? Depende, ¿no? Miremoslo de pronto que la presión selectiva sea que puede manejar 2 computadores al tiempo. Con 4 brazos se pueden manejar 2 computadores al tiempo. Pero el problema es la tensión, ¿no? Sí. Bueno, sí. Entonces hay una presión selectiva. Por ejemplo, el pulgar. ¿Por qué creen que los seres humanos desarrollamos el pulgar? ¿Para qué sirve? Para agarrar. Y para manipular herramientas con 4 dedos, yo puedo así coger, miren, yo puedo coger el celular así. ¿Sí? Pero no puedo manipular un martillo, o no puedo hacer un nudo. El pulgar es una característica de la presión selectiva. Y esa presión selectiva se viene por el uso de herramientas. ¿Sí? Un simio que sepa usar herramientas tiene ventaja sobre uno que no lo sepa. Por ejemplo, yo quiero abrir un coco. Soy un simio y quiero abrir un coco. Si no puedo agarrar nada, ¿cómo abro el coco? ¿Cómo se abriría un coco? Tirándolos de arriba. Lo puedo tirar, pero a veces no es muy eficiente. Lo más eficiente es con una piedra y abro. ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Bueno, por acá, cuando se dan las condiciones, tiende a situarse en el filo del caos, porque así maximizan evolutivamente su libertad. En ese caso maximizan la cantidad de energía o información que procesan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los sistemas alcanzan cierto tamaño, cierta complejidad, empiezan a aparecer fenómenos emergentes. Y el caso que les mostré, de células a órganos y de órganos a seres vivos. ¿Sí? Bien, recordemos los sistemas caóticos tienen atractores. Extraños atractores donde el sistema puede tender a un atractor fijo a un conjunto de atractores que quedan oscilando. El experimento del doble péndulo. Las estructuras que sufren en el borde del caos tienen aparentemente una gran complejidad teórica, pero poca complejidad real. Las leyes del origen son simples. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Los entes inteligentes tratan de capturar, comprimir y aprender la esencia del entorno aparentemente muy complejo, con el fin de poder predecir y sacar el beneficio alguno, tipo que es lo que hacemos nosotros, tratar de predecir fenómenos. Y ello lo logran gracias a que la complejidad es solo aparente. Si el entorno fuera estocástico, sería imposible predecir. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si todo lo que sucediera a los fenómenos, por ejemplo el clima, la bolsa de valores, la economía, etcétera, etcétera, fueran puramente estocásticos, aleatorios? ¿Tendría algún sentido estudiarlos? El precio del dólar es aleatorio. Entonces, ¿podría ser un negocio pensando en un año? No, porque podría subir 10.000 pesos o podría bajar el peso más que el dólar. Pero sabemos que el dólar no es un fenómeno estocástico, es un fenómeno caótico. ¿Por qué? Porque el dólar yo más o menos puedo saber, desde una ventana yo más o menos puedo saber cómo va a estar. El dólar está abajo. ¿Por qué el dólar está abajo? Porque los inversionistas están sacando la plata de Estados Unidos. No tiene que ver ni con niños rescatados, ni con fiscales, ni con reforma, nada de eso, sino que el dólar está bajando porque en Estados Unidos los inversionistas están sacando el dinero porque ya otros mercados volvieron a ser más atractivos. ¿Qué pasa cuando usted saca dólares y los manda al exterior? Empieza a haber mayor cantidad de dólares. Si hay mayor cantidad de dólares, ¿qué pasa con su precio? Baja. Si entre más dólares allá fuera de Estados Unidos, el precio baja porque hay más fácil conseguirlos. ¿Sí?
Lo mismo pasa. ¿Qué pasa si yo de repente instalo aquí en Tuluá una empresa y vendo pollos como loco? ¿Qué pasa con el precio del pollo? Baja. Pero les decía que el precio de la plata es base a la especulación. O sea, el precio del peso es base a la especulación. ¿Sí? De hecho, la inflación es especulación. ¿Por qué? ¿Por qué la inflación es especulación? ¿Qué pasa si hay mucha plata en el mercado? ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Los países sacaron mucho dinero al mercado. ¿Qué pasa si hay mucha plata? ¿Qué pasa con su valor? Cae. Por eso es que nuestra economía no permite que todos sean ricos. Es imposible. ¿Qué pasa si todos somos ricos? Si todos tuviéramos 1.000 millones de pesos todos. Todos los colombianos. Nos dan 1.000 millones de pesos. ¿Qué creen que pasa con el dinero? Ya no vale nada. O sea, el hecho que existan personas pobres y personas ricas es una necesidad de la economía. ¿Sí? O sea, si usted distribuye la plata igualmente para todos, ¿qué pasa si todos tienen la misma cantidad? ¿Qué pasa con su valor? ¿Ah? Eso que el político le promete acabar con la promesa de Estado entero. ¿Sí? Lastimosamente, el sistema que tenemos funciona así. Para que usted tenga que todos tengan estado de bienestar, se tiene que cambiar el sistema. Ahora, ¿por qué sistema? No tengo ni idea. ¿Sí? Yo leí un libro futurista que hablaba que todo está robotizado. Entonces, nosotros como seres humanos solo tenemos la obligación de trabajar de los 18 a los 20 años y que no se usa el dinero. Pero sencillamente usted puede tomar lo que quiera. No sé si funciona un sistema así. Eso era un libro futurista que leí. No me acuerdo cómo se llama. Sí, o sea, usted solamente tiene que trabajar 2 años, de los 18 a los 20 años. Y el resto no se trabaja y no hay dinero. Usted toma lo que necesita. La plata no existe. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama. Tendría que preguntar a ella porque ahorita le pregunto. ¿Sí? O sea, me acuerdo de un libro que hablaba de eso y yo quedé perfecto. O sea, pero cómo se regula, cómo se mueven las cosas, cómo uno tiene profesiones. O sea, el hecho, por ejemplo, si no hay dinero, si un sistema así no tiene caso estudiar. Aquí. ¿Sí? O sea, hay que aprender unas cosas básicas de vida, de pronto saber leer, saber escribir, saber hacer operaciones. Pero uno puede saber operaciones, pero ¿para qué? Sí, se lee de pronto para entretenerme y luego pasar de los 20 hasta cuando usted se muera sin hacer nada. Sí, eso es un libro que trabaja eso, ahorita le pregunto a ChatGPT. Bueno, sobre otra cosa acá. Bien, los autómatas celulares básicamente pueden trabajarse como máquinas replicantes. Tenemos bandera francesa, memoria artificial, sistema inmune, teoría de juego. Teoría de juego, no me acuerdo de eso. También en teoría de juegos uno puede proponer ciertas ideas de trabajo de grado. Por ejemplo, una que he querido hacer desde hace mucho tiempo, solo que me consiguió la víctima, es básicamente, es que la víctima es esta. Básicamente es cómo podemos estudiar las relaciones que hay en un curso entre ustedes, mirándolo desde el tema de teoría de juegos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un estudiante es repelente con los demás? ¿Qué suele hacer los demás con él? Aislarlo. Y eso sería un peso negativo. ¿Por qué eso es un peso negativo? ¿Por quién está perdiendo? Ese estudiante. ¿Sí? Entonces, ustedes que no lo quieran, ustedes todo el tiempo están en un dilema de prisionero. Por ejemplo, ¿qué pasa si le doy copia a mi amigo en un examen? Pueden ganar los dos si el profesor no los descubre. ¿Qué pasa si el profesor los descubre? ¿Verdad? Exacto. Yo estaba allí y usted estaba por allá. Y el profesor, como no se acuerda, pues le hace caso. En computación cuántica, en computación celular, que era una computación acá. Y aquí tenemos el caso de las alimentaciones, tenemos ley de potencia, de la ley de potencia ley del caos, tenemos fractales, que el fractal es una realimentación en sí misma, es una estructura alimentada en sí misma, tenemos teoría de juegos y tenemos el tema de la autoduplicación. ¿Sí? Entonces, esta es la relación al final que se presenta. Y finalmente, me faltan ya. Básicamente, tenemos acá la capacidad de autoduplicación, pero en la capacidad de autoduplicación, entre más entes que haya, ¿qué empieza a aparecer? Fenómenos de competencia y
Bueno, y finalmente creo que esta es la, bueno, la autoduplicación, y aquí está la diapositiva de cierre. Entonces, nosotros tenemos diferentes niveles de complejidad y diferentes niveles, creo que es libertad, de tiempo. Entonces, empieza a aparecer, tenemos referencias, combinatoria, libertad, computación completa. Después de la computación completa, miren cómo sube la complejidad. Reproducción, inteligencia y esa es la pregunta que deja abierta el profe acá. La conciencia es lo que tiene más alto nivel. ¿Sí? La complejidad más grande somos nosotros mismos, en nuestra cosa, no nuestros cuerpos, ni el funcionamiento de nuestro cuerpo. La conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Buena pregunta. Dicen que ¿dónde está la conciencia? O sea, no, en el cerebro. ¿Será? En la glándula pineal, en el cerebro, en el corazón. Entonces, y eso es lo que el profe abordó antes de huir a la conciencia. O sea, ¿cómo se puede estudiar la conciencia desde la computación? Yo que nosotros ni queremos llegar a la computación completa. La computación completa es aquella que uno puede validar y verificar todo, que no existan errores y que se puede computar sin riesgo de nada. Y lastimosamente nosotros hemos llegado acá. Inclusive en los lenguajes de programación que ustedes tienen, ustedes pueden llegar a situaciones donde ustedes han hecho las cosas bien pero funciona mal. ¿Por qué creen que pasa eso? Donde ustedes han hecho las cosas bien pero funciona mal. Porque es un bug del lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tienen bugs. De hecho, yo una vez me topé con uno de PHP y yo no sabía. Yo tenía una función con 7 parámetros de entrada y después de la cuarta línea se perdía. Y estoy investigando y era porque yo estaba pasando arreglos y resulta que había un bug pasando arreglos. Estoy hablando de hace... Ok, está pasando... yo me topé con un bug de PHP sin querer. De hecho, en PHP también exploraron bugs sobre, por ejemplo, operaciones entre binarios, o sea, unas cosas raras a veces. Pero era porque no es culpa de uno, es culpa del lenguaje. Entonces me dijeron que hemos llegado aquí. Ahora, ¿cómo podemos cuidar esa cara? ¿Sí? La conciencia. La conciencia, en ese sentido, es lo que más tiempo y más complejidad lleva. Y nosotros, como seres humanos, somos los únicos que hasta el momento sabemos que tienen conciencia. No sabemos si algún animal tenga conciencia. ¿Sí? La conciencia es la capacidad del individuo de reconocerse a sí mismo y de tomar decisiones diferentes a lo que está evolucionando, lo que se espera evolutivamente. Por eso un ser consciente es capaz de construir una sociedad, un ser consciente es capaz de construir tecnología. Porque yo les hago una pregunta, estrictamente hablando de reproducción, ¿nos servirá estar en sociedad? Si solo quisiéramos reproducir y comer. Aquí ni estamos comiendo, ni estamos haciendo nada de reproducción. ¿Sí? O sea, estamos haciendo una cosa diferente que es ver una materia. Ah, ¿que por qué veo esta materia? Porque necesito graduarme ingeniero de sistemas. Ah, ¿por qué necesito graduarme ingeniero de sistemas? Ah, porque quiero comprarme una casa. Pero la casa no te garantiza reproducir, ni comer. O sea, si usted quiere comer, vaya a casa un venado. ¿Sí? Vaya a casa. ¿Sí? Entonces, por eso es que me gustó este curso cuando lo vi. Obviamente, pues, es mi primera vez dando este curso y pues, sé que hay unas cositas que tengo que ajustar, pero esta fue la respuesta que llegó en esa última clase cuando yo vi ese curso hace tantos años. Yo vi este curso en el 2011. Bueno, no sé cuánto fue eso. 12 años, hace muy bien. Sí, yo era estudiante de programas entonces. Entonces yo siempre se planteó esta pregunta acá, o sea, nosotros hablamos de complejidad de sistemas emergentes, hablamos de caos, y realmente la mayor representación de complejidad siempre estuvo con nosotros, que somos nosotros mismos, pero no nuestro cuerpo, ni cómo funciona, sino la conciencia. ¿Sí? Y ahí está la pregunta, ¿dónde está alojada? Está el tema de los 28 gramos, ¿sabían? 28 gramos, ¿no han escuchado sobre eso? El peso del alma. A la persona al morir pierde 28 gramos. Pero puede ser que salió el aire, puede ser que el corazón paró y pues tenía aire, o sea, hay muchas cosas que se han planteado de los 28 gramos. De hecho hay una película dedicada a eso, ¿sí? a los 28 gramos. Que el ser humano al morir pierde 28 gramos. Ahora esos 28 gramos, ¿qué son? Ni idea.
Entonces es una de las cosas que, y es chistoso porque ustedes se acuerdan del experimento que hablaban allí de tener un cerebro en una caja de vidrio controlando remotamente un cuerpo. Es lo mismo con la conciencia, o sea, nosotros como seres conscientes tratando de entender la conciencia. Okay. Y bueno muchachos, esto es todo amigos. Entonces ya saben, dentro de 8 días es el parcial, dentro de 15 el opcional, pero hay poca gente o cero gente seria. Y por último está la sustentación del proyecto. En el peor de los casos me puedo correr 8 días. ¿Sí? Ay, pero ¿dónde está bien? Está bien. Pero yo quisiera el texto el primero año. Sí, pues. Pero no, profe, estamos muy asesinados, está también. El problema me puedo extender hasta el 8, pero no me puedo extender hasta el 15. Porque si no nos tocaría 3 años. Sí, porque yo tengo contrato hasta el 14 y lastimosamente pues reglas son reglas. Yo no puedo dar clases ni hacer nada. Por fuera de eso, no es porque me paguen o no me paguen, el problema no es de plata, el problema es legal. ¿Sí? Profesores que extienden a esa fecha están tomando un riesgo maluco. Cuando empecé como profesor, esa fue la primera cantaleta que me dieron. Nunca haga nada sin tener el contrato de por medio, porque yo los puedo evaluar por esa contratación. Yo espero pues con el gobierno del cambio, que eso cambie, pero no sé. No ha cambiado. Bueno muchachos, entonces muchas gracias pues por haber asistido.